Primera de Samuel 17, vamos a leer hoy 1 y 2, el versículo 4, y vamos a saltar del 8 al 10. Amén. Primera de Samuel 17, 1 y 2, después vamos a leer el versículo 4 y después del 8 al 10. Amén. Hoy te quiero hablar sobre los desafíos en tu vida. Amén. Un desafío, si es algo que te cuesta, si es algo que no va a ser fácil de superar en tu vida, ¿sí? Un desafío tal vez puede ser llegar a la iglesia, ¿sí? Un desafío tal vez pueda ser orar, un desafío también puede ser leer la palabra de Dios, ¿sí? Un desafío va a ser algo que vos sabés que tenés que hacer, pero que va a haber una cierta oposición, ¿sí? En tu vida personal, ¿amén? Y te quiero hablar sobre el desafío, ¿sí? Que tuvo todo un pueblo delante de ellos, y que ninguno pudo hacer absolutamente nada, ¿sí? Y este fue el desafío que se puso delante de ellos, que los llamaron Goliat. Así que vamos a leer la palabra de Dios, 1 Samuel 17, 1 y 2, y dice así: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 4 dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Versículo 8 dice: Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pedimos que tú te muevas, Señor, en esta palabra, que tú, Señor, nos enseñes qué es tomar un desafío, Señor, en tu voluntad, Padre, y cuáles consecuencias vamos a tener, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y danos sabiduría en esta noche. Y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre los desafíos. ¿De qué trata un desafío? La palabra desafío, según el diccionario, quiere decir situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Amén. Gloria a Dios. Una situación difícil, ¿sí? Muchas veces estamos hablando de algo difícil, pero que no es imposible, que tal vez sea peligroso para algunas personas según la mentalidad de cada uno, ¿sí? Ustedes no sé si vieron alguna vez a estos jóvenes que agarran su bicicleta y hacen piruetas, ¿no? Y decimos, qué peligroso, pero ellos tienen tanta experiencia en eso que ellos lo hacen como si nada, ¿sí? Lo hacen sin miedo, ¿no? Pero si lo hacemos nosotros sabemos que no vamos a hacer bolsa, ¿sí? Entonces, el peligro muchas veces lo medimos de diferentes maneras, según la capacidad de cada persona, ¿sí? O según el desafío que ya haya tomado previamente cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora te quiero hablar sobre diferentes desafíos en la vida. Puede ser un desafío para tu vida levantarte temprano, salir a trabajar. Para los jóvenes puede ser un desafío estudiar, ¿sí? Obedecer. Para otras personas puede ser un desafío administrar. Puedes tener un desafío económico, un desafío de fe, ¿sí? Un desafío de paciencia. Tal vez también pueda ser un desafío tener confianza en las personas, ¿sí? Tal vez te dañaron, tal vez rompieron tu confianza y te cuesta confiar en las personas. Tal vez sea un desafío creer en la restauración. ¿Por qué? Porque no pensás, no puedes creer que Dios te quiera perdonar, ¿sí? Tal vez en tu mente decís, Dios no me puede perdonar de esto, ¿sí? Y eso puede ser un desafío también para tu vida. Puede ser un desafío el no creer que Dios quiere sanar también tu corazón, ¿sí? Y que también te quiere limpiar, amén. Para otras personas puede ser un desafío bañarse, amén. Me pasó una vez, estaba hablando con una joven, estábamos en un grupo, en un cumpleaños, ¿sí? Y nos empezamos a hacer preguntas. Y esta joven, empezaron las preguntas y bueno, los jóvenes dijeron, ¿cuánto tiempo fue lo máximo que estuviste sin bañarte?
Y esta joven dijo, 11 días. 11 días sin bañarse. Pero era chiquita, decía la excusa, ¿no? 12 años tenía. No se quería bañar porque dice que la mamá le raspaba los brazos y le hacía doler. Nos matábamos de risa, ¿no? Pero bueno, puede ser un desafío también, amén. Para sacarnos un poco el frío. Amén. Otro desafío puede ser tratar bien a las personas, socializar, hablar, ¿sí? Puede ser un desafío. Otro desafío puede ser escuchar a tu pareja, escuchar a tu cónyuge, ¿sí? Mayormente eso nos pasa a los hombres, ¿sí? Las mujeres vienen, nos hablan, nos dicen, pero no te das cuenta de lo que pasa, no te das cuenta de lo que te estoy tratando de decir, y el hombre dice, no, estoy en otro canal, ¿sí? Estoy viajando en las nubes más o menos, ¿no? Pero bueno, a veces es bueno bajar y empezar a escuchar, amén. Y como te decía, hay desafíos también para leer la Biblia, ¿no? Capaz que tenés tu Biblia, tenés la palabra de Dios, todo muy lindo, pero cuando la abrís parece que te quema los ojos, ¿no? Pero en realidad te va a hacer bien, ¿sí? No vas a morir si la lees. Otro desafío, puede ser, que parece que tengo frío, ¿no? Otro desafío puede ser leer algún libro, ¿sí? También puede ser orar, ¿sí? Asistir a los servicios, etcétera, ¿sí? Un desafío personal, ¿sí? Va a ser algo que sabés que tenés que hacer, pero no lo haces, ¿sí? El desafío está ahí, adelante tuyo, ¿sí? Tal vez porque te cuesta, tal vez porque no tenés ganas, tal vez porque no tengas ánimo, ¿sí? Pero el desafío va a estar en tu vida. Hay una preparación, ¿sí? La preparación podemos ver en 1 Samuel 17, 1 y 2. Dice así: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, es Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Efa, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Estamos hablando de dos ejércitos completamente preparados para aniquilarse mutuamente, ¿sí? Estamos hablando de muchas personas, estamos hablando de todas las personas que el pueblo tenía para el ejército, ¿sí? Estamos hablando de tal vez más de 3.000 personas, ¿sí? Imagínate simplemente 1.000 personas. Es una cantidad muy grande, pero estamos hablando de mucha cantidad de gente, ¿sí? Si vos lees en 1 Samuel 13, del 1 y 2, dice aproximadamente que Saúl tenía 3.000 hombres, ¿sí? Pero esto fue un tiempo antes, o sea que él tuvo más hombres, ¿sí? Tuvo más de 3.000 personas que lo podían ayudar a él. Ahora, estos dos ejércitos estaban juntos en el mismo lugar y solamente los dividía, por así decirte algo, un río que estaba seco, ¿sí? Ahora, ¿sabes lo más sorprendente de todo esto? Que había más de 3.000 personas que estaban predispuestas a dar su vida por el rey, pero cuando salió un paladín, cuando salió un hombre que tenía alrededor de 3 metros, no estaban haciendo absolutamente nada. Estaban frenados, ¿sí? Lo peor que un cristiano puede hacer en su vida es detenerse, ¿sí? Lo peor que podés hacer en tu vida es frenarte por culpa del miedo, por tener inseguridad, por creer que no estás preparado, ¿sí? Una de las cosas que siempre nos dice Dios es que tenés que ir adelante, es que tenés que avanzar, ¿sí? Gracias, Jesús. Y otras veces las personas ven esto y vos ves cómo se frenan, ¿sí? Un desafío no te va a dejar en paz, no te va a dejar tranquilo, ¿sí? 1 Samuel 17:6 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, ¿sí? Imagínate esto, el desafío en tu mente, a la tarde, al mediodía, a la noche, pensando constantemente en eso que tenés que hacer, mañana, tarde, noche, y otra vez en tu mente, sabés que tenés que hacerlo, no lo haces, ¿sí? Escúchame, 40 días estuvo el filisteo desafiando al pueblo y ellos sin moverse, ¿sí? El tiempo del desafío lo determinás vos. ¿Hasta cuándo podés esperar hacer lo que Dios te está pidiendo? Y esto es algo que es muy personal en cada uno. Y este desafío, ¿te domina o lo dominás? ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa cuando te dedicas a desechar los desafíos?
Cuando una persona desecha los desafíos, se queda completamente estancada, ¿sí? Porque los desafíos son para que vos avances. Ahora, ¿por qué las personas no quieren tomar desafíos? Puede ser por vagancia, puede ser porque tengan miles de excusas, ¿sí? Las más básicas. Estoy ocupado, muy ocupado para leer la Biblia. Estoy muy ocupado para poder orar. Estoy muy ocupado para poder escuchar a mi esposa, escuchar a mi esposo. Estoy muy ocupado para poder trabajar con mis hijos. Estoy muy ocupado para poder hacer esto, para poder hacer lo otro para Dios, ¿sí? Pero muchas veces ves a estas mismas personas que tienen tiempo para ver Netflix, para ver series, para poder salir a pasear, ¿sí? Tiempo que las prioridades las pone cada uno en su vida. Amén. Ahora, te quiero decir algo, ¿sí? Las excusas se llevan tu bendición. Amén. Muchas veces excusas en tu vida para no hacer la voluntad de Dios se están robando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Escúchame, si Saúl se animaba a enfrentarse a este filisteo, él hubiese confirmado el reino para siempre. Amén. Pero ¿qué pasaba? Los israelitas le habían puesto Goliat. ¿Sí? Goliat quiere decir el que te hace cautivo y te quita todo. ¿Sí? Entonces ellos veían a este hombre como esa cosa que los iba a encerrar, que les iba a robar todo. Y Saúl tenía este miedo, tenía este desafío en su vida, que no estaba dispuesto a hacer nada, porque literalmente no estaba haciendo nada. Él estaba esperando que alguno de sus hombres se levante y que pueda enfrentarlo, pero él no estaba haciendo nada. Él era el rey, él era el que se tenía que poner adelante del filisteo y destruirlo. Pero claro, si nosotros volvemos un poco atrás, él ya se había mandado unas cuantas y el profeta Samuel le había dicho que Dios no iba a estar más con él, ¿sí? Entonces él lo estaba apoderando el miedo, ¿sí? Se dejó apoderar por el miedo. Entonces él tenía miedo de poder enfrentarse con el filisteo, con el gigante. ¿Por qué? Porque sabía que Dios ya no estaba más con él. Y él tampoco no se esforzaba por buscarlo, ¿sí? Él no se estaba esforzando por empezar a orar, por empezar a ir con el profeta y hablarle, empezar a buscar consejos, ¿sí? Simplemente él estaba ahí sentado y esperando que las cosas simplemente pasen. Y no es así, sino que tenés que empezar a hablar para que las cosas pasen. El día de hoy nosotros sabemos lo que David hizo porque Saúl no lo hizo. Amén. Primera de Samuel 17:11 dice: oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Saúl perdió completamente la autoridad en su vida y no podía enfrentar la situación. Se le fue completamente de las manos la situación, ¿sí? Una situación donde él como rey tenía que haber tomado el dominio y decidir qué hacer con este hombre. ¿Cómo puede ser que el Dios que creó el cielo y la tierra no pueda vencer a una persona? Pero claro, él no iba con Dios, él iba como un hombre simplemente. Amén. Saúl y todo su ejército con miedo, ¿sí? ¿Por qué tenían miedo? Es una de las grandes preguntas que muchas veces nos podemos hacer. Más de 6.000 personas había en el ejército de Saúl. ¿Sabes por qué muchas veces las personas tienen miedo? Porque ven a la cabeza, que era Saúl, con miedo. Entonces dicen, si mi rey está teniendo miedo, si la persona que me guía tiene miedo, ¿qué nos queda a nosotros? Amén. 6.000 personas frenadas porque un hombre no quiso tomar los desafíos. Amén. Ni siquiera un solo hombre podía ver ni siquiera las recompensas que había. Primera de Samuel 17:25 dice: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Saúl dijo: ¿quién quiere ir? Yo les voy a dar riquezas, les voy a dar mi hija,
les voy a eximir de tributos, o sea, no me tienen que pagar impuestos. ¿Quién puede ir? ¿Quién puede ir por mí? Prácticamente le dijo, ¿no? El punto era que él tenía que ir, ¿sí? Pero él no quería. Y este desafío estaba cada día y cada tarde, cada mañana y cada tarde, delante de él, y él no podía hacer nada, ¿sí? El mayor error que podés cometer en esta vida es estar continuamente temiendo cometer un error. ¿Amén? Vas a cometer error, te vas a equivocar, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar cuando te equivoques? ¿Qué va a pasar cuando falles? Sí, va a venir la frustración porque somos personas, somos seres humanos, nos equivocamos, ¿sí? Pero escúchame, si vos no te equivocás, ¿cuándo vas a aprender? Si nosotros no aprendemos de nuestros errores, ¿cuándo vamos a aprender a hacer algo nuevo? Vamos a estar acostumbrados a hacer algo que es siempre lo mismo y una y otra vez repitiendo lo mismo, ¿sí? Pero los desafíos que Dios pone en tu vida son para pegar un salto y para que vos tengas bendición y que las demás personas te vean, ¿sí? Ahora, cuando las personas no superan los desafíos, son esclavos del desafío, ¿sí? Son esclavos de este pecado. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Cuando vos pecás, cuando vos dejás entrar el pecado en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, te empezás a ser esclavo de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás siendo vencedor, ¿sí? No estás superando ese desafío en tu vida. Proverbios 5, 3 al 4 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Amén. ¿Qué te está queriendo decir? Cuando vos al principio dejás entrar el pecado en tu vida, qué lindo, qué satisfacción, qué placer, pero ¿sabes lo que pasa? La muerte pasa después, una muerte espiritual, un alejamiento del Espíritu de Dios, ¿sí? Un alejamiento de su presencia, ¿sí? Y ahí es cuando viene el vacío, cuando viene el miedo, cuando viene la inseguridad, porque ya Dios no está más en tu corazón, ¿sí? Ahora, hay tentaciones, porque la tentación te va a llevar al pecado, ¿sí? Y la tentación al pecado te hace pensar que solo va a ser satisfacción, ¿sí? Pero después de consumir el pecado, te trae amargura. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabes lo que pasó cuando David enfrentó al gigante y él lo venció? Todos primero dijeron: bien, qué bueno. Saúl estaba contento, estaba feliz, estaba contento él. ¿Sabes qué pasó después cuando David empezó a tener más batallas que Saúl y empezó a ganar más batallas? Saúl se puso celoso, le tenía envidia, literalmente le tenía envidia a David. Tanto era que lo quiso matar, tanto era esa persona que él primero al principio decía: ay sí, mirá qué bueno, qué lindo. Dice la palabra de Dios que él le tiró con una lanza y lo quería atravesar, ¿sí? Imagínate la envidia que le tenía, lo quería destruir, ¿sí? ¿Por qué? Estaba amargado, porque él era el que tenía que haber ido a vencer al gigante, pero no se animó. Tenemos que empezar a mirar y a enfrentarnos al desafío. Tenemos que saber mirar al desafío y poder confiar que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, ¿sí? Cuando David escucha al filisteo, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, si querés lo puedes leer después, en 1 Samuel 17, 20 al 23, dice que Isaí, que era el padre de David, se levantó y le dijo a David: llévale queso, llévale esto que tengo para vos, para tus hermanos, llévale alimento porque ellos están en la guerra, preguntarles si están bien. David les hizo caso, se llevó todo. Cuando él llegó, estaban a punto de armar, ¿sí?, las tropas para pelear, para ir a la batalla. Y pasaba todas las mañanas esto, de que se levantaban, preparaban las tropas, y se levantaba el filisteo y los empezaba a enfrentar, ¿sí?, a decir las palabras que te dije antes. Y
una de las cosas que David hace es cuando lo escucha, le llama la atención. Y entonces ahí David toma una decisión, ¿sí? Que tranquilamente David podía haber dicho: yo vine a traerle comida a mis hermanos. ¿Yo qué tengo que ver con la guerra? ¿Yo qué tengo que ver con el gigante? Si yo no tengo nada que ver con esto, ¿sí? Podría haber puesto 1000 excusas David, ¿sí? Pero sin embargo no lo hizo, ¿sí? Él podría haber dicho: yo soy un pastor de ovejas, ¿yo qué tengo que ver con la guerra? No soy un guerrero, jamás peleé, jamás hice nada, no sé ni cómo trabajar con una espada. Lo único que él hacía, él agarraba una piedrita y la tiraba a los osos, a los leones, ¿sí? Cuando se querían llevar a sus ovejas, pero él no era un guerrero, no era un hombre que ya venía preparado, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que él le terminó cortando la cabeza al gigante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los desafíos: enfrentarnos, correr al campo de batalla y destruirlos, amén. Mirá la preparación que tenía David, ¿sí? Porque Dios no te va a mandar desafíos que vos no puedas superar, ¿sí? Te va a empezar a preparar, ¿sí? Primera de Samuel 17, 34 y 36 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. David, nadie lo veía, ¿sí? Tenés que pensar que él estaba en el campo, solo con las ovejas, solo con un bastón y una honda, ¿sí? Que por así decirte, una gomera, ¿sí? De estos tiempos. Él tranquilamente podría haber dejado que el león o que el oso se lleve las ovejas. Se las llevó, ¿qué va a hacer? Pero él no era una persona así. Él no era una persona dejada, no era una persona quedada, ¿sí? Cuando venía un león o venía un oso, venía un desafío a su vida, él tomaba ese desafío, se desafiaba a sí mismo, no le importaba lo que fuese el problema. Él iba hacia adelante y lo superaba, ¿amén? No se quejaba, no se escapaba, ¿sí? Él veía la preparación y lo tomaba, ¿sí? Empezó de a poco, con pequeños animales, hasta llegar a una persona que tenía 3 metros de altura. Primera de Samuel 17:36 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Acá vemos la confianza que David tenía en Dios. Amén. Una confianza inmutable, ¿sí? Una confianza que no se iba a poder mover, ¿sí? Él sabía quién era Dios, él conocía su corazón. Él sabía que si él se desafiaba a sí mismo, que si él se animaba a ir, Dios iba a ir con él, ¿sí? Él simplemente agarró 5 piedras, agarró su honda, se fue hasta el campo de batalla, una sola piedra tiró, y esa piedra Dios la direccionó justamente en la frente de este gigante, ¿sí? Y así es como uno tiene que aprender a superar cada desafío, ¿sí? Cuando vos tengas un desafío, podés encontrarte con Dios, buscar la solución, ¿sí? Y poder ese desafío derribarlo para que no vuelva a crecer en tu vida. Amén. Un desafío te va a hacer que te superes a vos mismo. En cada prueba vos vas a mejorar, ¿sí? Vas a poder mejorar en lo laboral, en lo matrimonial, en tus miedos, ¿sí? Se van a empezar a ir. En lo espiritual, ¿sí? Haciendo la voluntad de Dios. Vas a tener avances en tu vida, ¿sí? Vas a empezar a generar confianza en las personas que te están viendo. ¿Por qué? Porque cuando Saúl tenía miedo, todo el pueblo tenía miedo. Ahora cuando reinaba David, él salía a la batalla, salía a la guerra y todo el pueblo lo seguía. Todo el pueblo seguía a David
en cada batalla. Amén. Cuando las personas ven que pueden confiar en vos, la gente te va a empezar a seguir, ¿sí? Las personas te están mirando. ¿Quiénes son los que te ven? Tus hijos te ven, ¿sí? Como padres, el 70% de la influencia de nuestros hijos se la damos nosotros. Amén. O sea, el 70%, vos imaginate que toda la mayoría de las cosas en ellos creen en nosotros que capaz que en Dios. Amén. Y nos ven así. Amén. Vas a generar confianza en tu esposa, en tu esposo, en tu cónyuge. Vas a generar confianza en tus vecinos, ¿sí? ¿Por qué? Te van a ver si dejaste de gritar, te van a ver si dejaste de insultar, te van a ver si dejaste de chantajear, te van a ver si sos fiel a la iglesia, si sos fiel a Dios, si no sos doble cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas te ven, las personas te miran, ¿sí? Y les llama la atención, ¿sí? Si sos un ejemplo de cristiano o no. Amén. Y esto te va a ayudar para ganar almas para Cristo, ¿sí? Yo tengo un vecino que vive enfrente de mi casa, ¿sí? Una persona que tal vez hace mucho tiempo se quiso salvar, pero no encontraba a alguien que lo apoye, alguien que lo acompañe, Y esta persona empezó a ir su hija, ¿sí? Que le invitó a mi esposa a la iglesia, la empezó a invitar, empezaron a ir, después vino su hijo, después vino su esposa y después vino él. Amén. Pero ¿qué hubiese pasado si nosotros, como cuando nosotros nos juntábamos con mi esposa al principio, ¿no? Cuando éramos una pareja nueva y éramos un desastre? Literalmente nosotros nos corríamos en la calle para pegarnos. Amén. Literalmente, no estoy haciendo un chiste, ¿sí? Nos corríamos para pegarnos porque las peleas llegaban hasta la calle, ¿sí? Pero después Dios vino a nuestra vida y empezó a restaurar nuestro matrimonio, empezó a restaurar nuestra confianza y empezamos a creer en Dios y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces, las personas empezaron a vernos. Amén. Yo tengo un vecino que vive enfrente de mi casa y me pregunta: ¿cuántas veces vos vas a la iglesia? Las que sean necesarias. ¿Amén? Entonces, las personas te ven, constantemente te ven y te ven lo que estás haciendo y lo que no haces. Amén. Y esta familia de mis vecinos se salvaron gracias a que pudimos tener un buen testimonio delante de ellos y ellos están sirviendo en la casa de Dios con todo su corazón. Amén. Dios pone desafíos en nuestra vida para que avances y para que siempre estés cerca de Él. Vamos a hablar sobre las victorias. Amén. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén. Cuando vos tengas problemas, vos decís: no puedo superar esto. Intenté de 1000 maneras, intenté de esto, intenté allá, intenté acá. Escúchame, muchas veces Egipto representa nuestra esclavitud. ¿Amén? Nuestra esclavitud en el pasado, nuestra esclavitud de pecado, ¿sí? Eso muchas veces representa Egipto, lo que nosotros éramos antes, una vida que teníamos en el pasado. ¿Amén? Pero Dios te está diciendo que no tengas miedo de las cosas que te van a pasar, porque Él te quiere dar la victoria. Deuteronomio 24 dice: porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Amén. Tenemos que creer que Dios quiere ir con nosotros en la guerra, quiere ir con nosotros en los desafíos, en las batallas, ¿sí? Tenemos que creer que Dios quiere que vos salgas victorioso y victoriosa en su nombre. Levítico 26, 8 al 9 dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Amén. Dios quiere traer bendición no solamente a vos, sino también a tu descendencia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Isaías 41:10, con esto cierro. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la mano, con la diestra de mi justicia. ¿Amén? Ahora, ¿podés ver las victorias que Dios tiene para tu vida? ¿Podés ver que cada desafío que hay en tu vida, cada prueba, es para que vos avances? ¿Podés creer que los desafíos son para tus beneficios, para tu bienestar, para que vos puedas formar mejor a tu familia? ¿Podés confiar que Él te va a apoyar y podés confiar en Él, que Él te dé seguridad? Y aunque tengas miedo, enfrentarte de todos modos y seguir adelante, porque ese desafío Dios te va a dar la victoria. ¿Puedes hacer eso? En esta tarde te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro por respeto y reverencia a Dios. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si querés aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que levantes tu mano en esta tarde. Amén. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido, Señor, que tú escribas